Hola, hola, quiero hacer un experimento social, a ver cómo me va mostrando mi aprendizaje de un curso. Esto tiene subtítulos. Vamos a intentar hacer que, si yo no necesito estos subtítulos, porque entiendo bien el inglés, pero me falta un poco mejorarlo o algo. Spanish, please. Spanish. Es para que la gente vea lo que yo veo, porque este es un lugar donde se habla español. Where is Spanish? Capaz que está por la E, español. Here we go. But as soon as the program exits, anything you typed in, anything that you What's up with this status? did with that program is lost. Now, Pero no están subtitulados, ¿no? Y también es por un problema que tengo, que a veces yo soy muy disperso cuando aprendo. Entonces al mostrarlo en video. Ajá, traducido al abazo. ¿Qué idioma es el abazo? Vaya usted a saber. Pero al final resulta que estoy perdiendo más el tiempo en esta pendejada que aprendiendo. Y también para mostrar ciertos obstáculos que se tienen a la hora. What the fuck. Porque es tan complicado ponerlo en español, la puta madre. Y bueno, estaba poniendo Python, que es casi el lenguaje más popular en la actualidad, algo así. Creo que está entre JavaScript, Rust y Python. Es un lenguaje que es considerado fácil por la sintaxis. De hecho, el creador lo hizo precisamente. Oh, with files, of course, on your Mac or PC, you can hang on to information long term, and file I/O within the context of programming. bueno, me vale madre los subtítulos. Puto YouTube de mierda. Aquí voy por la sesión. Esto es un curso de hardware. Voy por la sesión de file. O sea, cómo generar archivos mediante Python. Entonces también hay un aforismo que dice que explicando tú estableces mejor tu conocimiento. O sea, tú cuando intentas explicarle algo a alguien, tu cerebro tiene que crear caminos, por decirlo de una forma muy poética, para que, porque al tú saber que la otra persona no entiende lo que tú le estás explicando, eh, tienes que buscar la manera de hacer que las ideas que tú entiendes se traduzcan en el cerebro de esa otra persona. ¿Y qué pasa con eso? Que al hacer ese ejercicio, tú tienes que buscar clarificar algo que no es claro para la otra persona y a la vez eso se clarifica para ti mismo. ¿En qué sentido? Por ejemplo, me ha pasado que explicándole matemáticas a alguien, eh, como las matemáticas son muy abstractas y tú intentas que no sean tan abstractas para la otra persona, al mismo tiempo te das cuenta de cosas que antes no veías tan claro, aunque las sabías, no podías expresarlo bien en palabras. Creo que fue Richard Feynman que dijo una vez que tú no entiendes realmente algo hasta que se lo puedas, o Albert Einstein, hasta que se lo puedas explicar a un niño pequeño. Porque para explicarse a un niño pequeño tienes que entenderlo realmente. Y yo no creo que alguien que no sepa explicar algo, porque hay muchos tipos de conocimiento, en realidad no conozca bien ese algo. Pero esto te ayuda a profundizarlo, porque eso sería una falacia, a profundizarlo realmente en eso. Entonces a través de esto supongo que no voy a ir traduciendo todo lo que dice el tipo porque son demasiadas palabras, pero sí dando a entender las cosas que entiendo de lo que él me dice al intentar aplicar código. También hay un problema
con ver estos tutoriales súper largos así en programación, que hay una crítica válida, que a veces al tú estás solo replicando lo que hace alguien más, en cierta forma no estás entendiendo del todo las cosas, porque tú aprendes realmente cuando tú te pones a investigar, cuando tú buscas hacer cosas con eso. Pero así vemos qué tan válido o inválido es eso. Is all about writing code that can read from, that is load information from, or write to, that is save information to, files themselves. So let's see if we can't transition then from only. Aquí lo que estoy diciendo es como, por ejemplo, yo creo que ya vi parte de esto. Lo que pasa es que este curso lo llevaba, por ejemplo, aquí hay un archivo CSV, que es un archivo, este tipo de archivos son archivos en Excel, que yo los generé a partir de algunos de estos archivos, no recuerdo exactamente cuál, en Python, usando alguna librería, algo así, que dice name engineer, nombre ingeniero, Manuel Morales, computer engineer, Mafala, civil engineer. ¿Cuál será aquí? ¿Cuál será el archivo? Joder, yo mismo escribí esto y no me acuerdo el nombre de eso. Pero la cosa es que esto se puede hacer. Este tipo de cosas se puede hacer. Y uno puede revisar incluso ese archivo CSV. Aquí en Home. Porque ahí no se ve formateado. Yo tengo una carpeta que se llama repos, donde tengo esto, y tengo una carpeta que se llama Python. Aquí pupils. ¿Será que tengo un pupils.py? Pupils. Y también otra cosa. Bueno, por lo menos aquí se muestra en este formato como un Excel. Pero bueno, otra cosa que quería reflejar sobre el aprendizaje de programación en la era moderna es el uso de la inteligencia artificial, porque yo uso mucho inteligencia, aunque intento no usarla mucho, por lo menos aquí está Gemini, que te puedes preguntarle cualquier cosa y te pasa el código, algo así, pero hay que intentar rebajar ese tipo de cosas, o ver con un montón de hecho, ahora que lo pienso, bueno, no hay que perder tiempo en eso. Entonces, para que vean cómo yo publico el código, porque también incluso dentro del Visual Studio Code, que este es el editor de código, cuando busco hacer algo, también tengo asistentes aquí dentro. Aquí está el código que genera ese archivo ese archivo que mostré, ese CSV, ese archivo Excel, que tiene ingeniero eléctrico, ingeniero mecánico, ingeniero civil, ingeniero en computación. Yo creo que será software engineer, pero bueno, no importa. Eso es solo una etiqueta, industrial engineer. Entonces, ¿qué hace esto? Importa CSV, importa OS, que no me acuerdo exactamente qué es OS, y deje este archivo general, que fue algo creado por mí, importa una función que se llama isValidNumber y text2number. Esta función
Esta función lo que hace es validar en Python que algo sea un número. Pero bueno, aquí también la lógica que valicé de eso. De hecho, podemos generar esto mediante hacer algo que se llama Python. Y este archivo se llama names. Hizo csv .py. Que por cierto, bueno, aquí no hay que poner .py porque esto yo creo una función en Bash, que es una forma de automatizar las cosas en Linux, que lee Python names sin necesidad de usar la terminación .py. Entonces si yo le doy a esto, me pregunta, como lo muestro aquí dentro del código, how many pupils, o sea, cuántos estudiantes. Entonces yo puedo decir, no sé, 2. Dime el nombre del estudiante completo, pupil full name. Entonces yo puedo decir María, no sé. Y aquí me da entre todas las opciones shows, hay que ver. Vamos a decir que quiere ser ingeniero eléctrico 1. Y ahora me pregunta por el segundo. Vamos a decir mano. Y vamos a decir computer science. Entonces aquí me dice que ya generó esto, pupils list, mano. Los agrega a los ya existentes, que es genial. No voy a colar eso porque esto es un código que lleva mucho tiempo sin tocar. Y aquí está toda la lógica de eso. Entonces para entender bien algo hay que ver el código, porque yo soy primerizo en Python, de hecho este es un curso básico. Entonces aquí se hace un ciclo while, que mientras esto sea verdad, la variable n es igual a un input que le pregunta al usuario cuántos estudiantes hay, how many pupils, que eso es lo que se reflejó aquí en la terminal, how many pupils, y yo dije 2. Si lo que da al usuario no es un número válido, porque aquí el usuario podría escribir if not is valid number, aquí el usuario podría escribir, no sé, Antonio o yes o algo así, o escribir do con TW o do o 2. Eso no sería el número verdadero. Entonces print, si eso pasa, imprime nombre, please enter la valid number, y eso lo podemos comprobar aquí para que vean lo intuitivo que es esto. Yo escribo 2, le pregunta eso, as long, mientras el usuario no escriba un número válido, esto le va a preguntar al infinito, escribe un número verdadero. Y también pasa que si el número es menor o igual a 0, o sea, pongamos que le escribo 0 aquí, debe ser mayor a 0, o si escribo menos 3 también. Entonces estoy viendo, cuando esto pasa, continúa, y hay un break aquí en el while para asegurarse, siempre que sean estas condiciones, va a preguntar por eso. Entonces aquí esto busca ver si el archivo existe. Allá veo para qué sirve OS. Aquí se le pasa la dirección del archivo pupil.cb. Y también hay una variable para ver si el archivo no existe. Si el archivo, si el archivo no tiene nada escrito. Aquí verifica si no existe o si el archivo tiene un tamaño igual a 0. Entonces ya estamos viendo que este os pass, porque aquí estoy importando, de hecho uno puede ver la documentación de os Google. Todo esto lo estoy haciendo solamente para pasar con las cosas que he aprendido. Entonces uno puede buscar os Python, la documentación en internet esa, y ver
de qué trata esa cosa. This module provides a portable way. Este módulo proporciona, bueno, se tradujo automáticamente, una forma portátil de utilizar sistemas operativos dependiendo de funcionalidades. Si solo deseas leer o escribir un archivo, consulta Open. Y ya vemos que esto tiene Open. Si quieres manipular rutas, mira Off Path, que es lo que se está usando aquí. Off Path. Aquí estoy viendo si existe. Entonces, lo que quiero dar a entender con esto es que cuando uno está aprendiendo algo, siempre debe estar consultando a la fuente que te informa mejor sobre eso, que es la documentación oficial, en este caso la documentación oficial de Python. Y bueno, respecto a lo de las inteligencias artificiales, aquí no fue una inteligencia artificial. Bueno, aquí estoy usando el traductor de Google para traducir esto. Pero yo creo que ser tan talibán al decir que no se debería usar una inteligencia artificial en absoluto a la hora de aprender programación es equivalente a decir no deberías traducir esto. Aunque yo trato de no traducir las cosas porque trato de mejorar mi inglés, esto me sirve para mostrarle a la gente la manera en la que aprendo y ver si de esta manera esto apoya indirectamente a alguna persona que quiera aprender algo en programación. Entonces vamos a seguir viendo el curso, a ver qué nos enseña el profesor. ¿Cómo se llama este profesor? ¿La casualidad no tiene? O de nuevo me estoy dispersando. Using memory and variables and the like to actually writing code that saves some files for us and therefore data persistently. Well, to do this, let me propose that we first consider a familiar data structure, a familiar type of variable that we've seen before, that of a list. And using lists, we've been able to store more than one piece of information in the past. Using one variable, we typically store one value, but if that variable is a list, we can store multiple values. Unfortunately, lists. Está hablando de las listas en Python, que si tienes una lista puedes guardar no solamente un archivo, sino múltiples archivos en una sola cosa. Eso vendría siendo, el que sepa algo de programación básica, los típicos arreglos, que tú tienes un arreglo que tiene múltiples información. Yo vengo del web development y normalmente trabajaba en JavaScript. Entonces cuando tú ya sabes un lenguaje de programación, como en el caso de JavaScript o TypeScript, aprender otro y agregando otro, aunque uno debería sobreespecializarse en las cosas para ser mejor en esas cosas, porque de nada te sirve tener un mal conocimiento, un centímetro de profundidad, pero si es verdad que saber otros lenguajes de programación, aprender otros es más fácil. Es como cuando sabes tocar guitarra, aprender bajo es más fácil, porque son notas musicales tocadas de manera diferente. Lists are stored in the computer's memory, and so once your program exits, even the contents of those disappear. But let's at least give ourselves a starting point. So I'm over here in VS Code, and I'm going to go ahead and create a simple program using code of names.py, a program that just collects people's. No voy a crear este programa porque siento que ya en cierta forma lo hice. De todas maneras voy a estar atento a... Por cierto, si alguien es primerizo en aprender algo, no debería simplemente ver lo que hace el profesor, sino intentar hacerlo a tu manera también. Porque así cuando tú escribes algo, eso es como yo recuerdo cuando aprendí en la universidad que yo escribía casi todo lo que hacía, pero escribir tiene el valor de que ayudas así como cuando enseñas a alguien más, cuando tú escribes algo o intentas hacer algo, tú obligas a tu cerebro a trabajar con ese algo, no simplemente lo estás viendo pasivamente. Entonces lo estoy diciendo porque aquí yo no voy a escribir lo que él va a hacer aquí porque no me está aportando algo nuevo, porque siento que esto ya lo vi, sin embargo lo estoy volviendo a ver, al menos esta parte, porque no es tanto lo que vi, pero al menos aquí esto es desde de 7 hasta 8:32, esta lectura, esta clase sobre archivos. Entonces voy a empezar a escribir en cuanto él me empiece a dar cosas que me estén aportando cosas nuevas. Aunque no sé, también hay un pequeño debate dentro de mí si escribir todo lo que él dice o no, porque
Porque como ya les estoy diciendo, llevo tiempo sin seguir esta clase. Yo a veces intento estudiar muchas cosas diferentes al mismo tiempo y a veces me disperso un poco. Si no hubiera terminado estas 15 horas de curso de Python hace mucho tiempo. Names, students' names, if you will. And I'm going to do it super simply initially in a manner consistent with what we've done in the past to get user input and print it back out. I'm going to say something like this. Name equals input, quote unquote, what's your name? Thereby storing. Si se fijan, eso es algo que... Esto es algo que desde que él empezó a dar curso se da mucho. Que tú usas un input. Input es una función nativa en Python que te permite imprimir cosas en pantalla con un texto dado. Por ejemplo, le quieres preguntar cuántos estudiantes o dime tu nombre, algo así, al usuario en la terminal. Y va a reflejar esa pregunta que tú le pongas ahí. Entonces él está poniendo aquí, what's your name? ¿Cuál es tu nombre? In a variable called name, the return value of En una variable llamada name. Bueno, aquí obviamente al verlo desde el inicio nos estamos saltando todas las cosas, porque todas estas cosas se supone que se enseñaron en la primera parte del curso. input, as always. And as always, I'm going to go ahead and very simply print out a nice F string that says hello, comma, and then in curly braces name to print out hello David, hello. Esto es algo que me gusta bastante de la sintaxis de... Bueno, me imagino que todo lenguaje moderno tiene cosas así. Me recuerda también a los templates string de JavaScript, que es que tú puedes poner una forma en la que tú puedes poner las variables dentro del mismo string, dentro de la misma cadena de texto. Al poner F, porque si tú prescindes de F, tú tienes que dejar un espacio en el print, ponerle, creo que era un más. No me acuerdo exactamente. De hecho, creo que... Y aquí es una de las partes donde usar inteligencia artificial te hace recordar esas cosas más fácil. Si no usa F o la name en Python, ¿cuál era la manera de antes? Es solo para reflejar lo bonito que es esta sintaxis, porque te hace hacer un código más limpio de qué es lo que está haciendo sin necesidad de hacer cadenas tan largas. ¿Cuál es la manera de antes de hacer eso mismo, de agregar en los strings variables? A ver qué dice Gemini. Antes que se introdujera FString en Python 2.6, la forma estándar y más moderna de usar el método format. Bueno, también el método format. Este método format no me gusta mucho, porque aquí te pone name win. O sea, la forma ordenada anterior, esa es la manera más flexible. Antes de FString se utilizaban llaves como marcadores de posición dentro de la cadena y luego se llamaba format, pasando los valores. ¿Sabe? Hola, format name. Entonces aquí en este espacio vacío, el name que le pasabas al format se ponía en este lugar. Y era un poquito raro, no era tan intuitivo. También puedes usar índices o nombres para mayor claridad. Esto de los índices no lo sabía, porque yo sabía que podía dejar espacios vacíos, entonces esto buscaba los primeros. Por ejemplo, si ponías dos espacios vacíos, usabas dos variables, buscaba los dos espacios vacíos. Y aquí le puedes poner índices, que por cierto los índices en programación casi siempre, al menos los lenguajes que yo he aprendido, comienzan en 0. O sea, el número inicial no es 1. Name win. El operador, la forma casi antigua, esta forma heredada del lenguaje C se conoce como formateo estilo print. Esto también, pero esto también es un poquito raro. Esto me recuerda a Bax, y Bax maneja muchos símbolos así raros y a veces me cuesta recordar. Es un lenguaje difícil de memorizar, pero bueno, también en Python se puede hacer de la misma forma. Se conoce como formateo, se usaban códigos como numeral S para string, numeral D para entera, etc. Aunque funcional es menos legible y propenso a errores en cadenas largas. Sí, porque es un poquito raro.
O sea, se usa el numeral y se usa un string, entonces al usar este símbolo de porcentaje, esto asume que este espacio será tocado por esta variable. Eso vale. Y concatenar con, que esto es lo que yo quería decir al inicio, que en vez de usarlo dentro de la misma cadena, tú concatenas el texto que quieres poner más lo que la variable que le quieras agregar. Y esto lo convierte en un string que lleva el hola más el name, en este caso Manuel. Es interesante. Oye, yo no quería perder tanto tiempo a la vez, pero no siento que esté perdiendo tiempo cuando estoy explicando algo, porque me gusta explicar las cosas. The world, however, happens to be using the program. Que por cierto, algo sobre... Esto es una crítica a algunas entrevistas de trabajo en programación. Es que muchos entrevistadores o buscan que tú seas una máquina de memorización perfecta y al mismo tiempo buscan que tú sepas, no sé, como 10 cosas diferentes, que sepas Golang, Python, JavaScript. Y un ser humano normal, hay personas, me imagino que existen con memoria idética, que recuerdan cada uno de los detallitos de los lenguajes de programación. Pero las personas, los programadores normales en su día a día en el trabajo, a veces tienen que consultar la documentación o una guía que les recuerde ciertas cosas. No digo que haga que sea 100%, pero yo digo que eso de las pruebas en las que te ponen haz tal algoritmo, tal cosa, y tú no te acuerdas de un detallito pequeño, y ese detallito pequeño te llevaría menos de un minuto investigarlo para resolver el problema. Y en esa prueba busquen ver la valía del programador haciéndole hacer algo que él no haría en el trabajo real, porque en el trabajo real tienes acceso a internet, tienes acceso a documentación, me parece una tontería. Es como cuando en química, y esto es algo que se usaba mucho antes, buscaban que el químico se supiera de memoria todos los detalles de la tabla periódica, y debe haber gente que sí, pero es una tontería buscar gente así, porque si tú no te acuerdas la valencia de tal compuesto químico, siempre tienes un lugar donde consultarla en segundos. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto de que si necesitas un cálculo rápido no uses la calculadora en ese momento? Es una tontería. Pero bueno, muchas entrevistas de trabajo tienen ese dilema, que quieren que tú no tengas acceso a nada, que tú estés solo contra algo, y de vez en cuando pues puede ser que el programador tenga la memoria afilada en esa cosa en particular, pero no en todos los detalles. Let me go ahead and run this just to remind myself what I should expect. And if I run Python, Como están viendo, él pone Python names, da PG, y él tiene que poner PG. Sé que es una tontería, pero yo hice una función baja para tener que saltarme eso. Igual no es algo importante, yo estaba poniendo baja y quería... Python of names.py and hit enter, type in my name like David, of course, I now see hello, comma, David. Suppose, though, that we wanted to add support not just for one name, but multiple names, maybe 3 names for the sake of discussion, so that we can begin to accumulate some amount of information in the program such that it's really going to be a downside if we keep throwing it away once the program exits. Well, let me go back into names.py up here at top. Let me proactively give myself a variable, this time called names plural, and set it equal to an empty list. Recall that the square bracket notation, especially if Ahí está generando la lista donde vaya agregando los nombres. nothing's inside of it, just means give me an empty list that we can add things to over time. Well, what do we want to add to it? Well, let's add 3 names, each from the user. And let me say something like this. For underscore in range of 3, let me go ahead and prompt the user with the input function and getting their name in this variable. And then, using list syntax, I can say names.append name to that list. And now I have in that list that given name, 1, 2, 3 of them. Other points to note is I could use a variable here like I, which is conventional, but if I'm not... Ya va con esta clase, él enseña que tú puedes guardar información temporalmente
en un algoritmo, como en este caso guardar los nombres en la lista, porque ahí está diciendo está haciendo un ciclo de 3 veces que va a recoger 3 veces, va a preguntarle 3 veces el nombre del usuario, what's your name, y cuando el usuario escribe un nombre, va a imprimir ese nombre, va a agregar ese nombre a la lista names. Luego me imagino que va a imprimir names para mostrar los nombres en pantalla, pero eso no se queda guardado en ningún lugar. Una vez que tú termines la terminal o cierres o que el ciclo se acabe, esto va a volver a comenzar de cero. Entonces después esto va a dar el paso siguiente, que es guardar las cosas en un archivo, así como yo lo hice en el archivo Excel. En este caso lo voy a guardar en algún lugar. Not actually using I explicitly on any subsequent lines, I might as well just use underscore, which is a Pythonic convention. And actually, if I want to clean this up a little bit right now, notice that my name variable doesn't really need to exist because I'm assigning it a value and then immediately appending it. Well, I could tighten this up further by just getting rid of that variable altogether and just appending immediately the return value of input. I think we could go both ways. Estamos mostrando dos formas de hacer lo mismo. Siempre en programación se pueden hacer las cosas con diferentes sintaxis, depende del gusto de cada quien. O no el gusto de cada quien, a veces el gusto de tu jefe. Pero no les parece hermoso, por lo menos está Free Code Camp y que Harvard ponga cosas así, conocimiento tan importante de forma gratuita en internet. In terms of design here, on the one hand, it's a pretty short line and it's readable. On the other hand, if I were to eventually change this phrase to be not what's your name, but something longer, we might want to break it out again into 2 lines. But for now, I think it's pretty readable. Now, later in the program, let's just go ahead and print out those same names, but let's sort them alphabetically so that it makes sense to be gathering them all together. Es un poco necio, pero quiero ver si lo puedo traducir a español. Spanish, please. Together, then sorting them and printing them. So how can I do that? No puedo. Well, in Python, the simplest way to sort a list in a loop is probably to do something like this. For name in names, but wait, let's sort the names first. Recall that there's a function called sorted, which will return a sorted version of that list. Now let's go ahead and print out an F string that says again, hello, bracket name. Me imagino que esta función imprime orden alfabético por default. La función sorted imprime strings en orden alfabético por default en Python. Por cierto, las IA alucinan, o sea que de vez en cuando dicen mentiras o se equivocan, pero para este tipo de cosas que son preguntas súper sencillas, normalmente no se equivocan. La respuesta corta es no exactamente, pero sí ordena alfabéticamente si son letras normales. La función sorted no imprime el resultado directamente, sino que devuelve una nueva lista ordenada con los elementos del iterado que les pasa. Aquí te explico cómo funciona igualmente. Orden alfabético estándar. Si usas una lista de palabras y si la ordenas alfabéticamente, uva, manzana, banana, fruta ordenada, sorted fruta, pudding fruta ordenada. Y lo que va a devolverte la misma lista, pero en un orden alfabético. Y bueno, es solo, como esto es algo súper sencillo, que solo quería confirmar, pero lo bonito de esto es que tú no te tienes que conformar con estas palabras, tú puedes experimentarlo. Si tienes Python corriendo en tu computadora, puedes hacer una lista y luego pasar los resultados por la función sorted y imprimir ese resultado a ver si, o sea, se puede confirmar experimentalmente, no es algo que tengas que dar por hecho porque sí. Close quotes. All right, let me go ahead and run this. So Python of names.py, and let me go ahead and type in a few names this time. How about Hermione? How about Harry? How about Ron? And notice that they're not quite in alphabetical order, but when I hit enter and that loop kicks in,
it's going to print out hello Harry, hello Hermione, hello Ron in sorted order. But of course now, if I run this program again, all of the names are lost. And if this is a bigger program than this, that might actually be pretty... Sí, el problema que está diciendo que cuando él deja de correr el programa, esta información que él puso inicialmente ya no existe. Eso está guardada temporalmente mientras se usa. Painful to have to re-input the same information again and again and again. Wouldn't it be nice, like most any program today on a phone or a laptop or desktop or cloud, to be able to save this information somehow instead? And that's where File I/O comes in, and that's where files come in. They are a way of storing information persistently on your own phone or Mac or PC or some cloud server's disk, so that they're there when you come back and run the program again. So how can we go about saving all three of these Ahora voy a names explicar cómo in a se file puede as salvar opposed esto to en un having to archivo. type them again and again? Let me go ahead and simplify this file and again give myself just a single variable called name and set the return value of input equal to that variable. So what's your name as before, quote unquote, and now let me go ahead and let me do something more with this value. Instead of just adding it to a list or printing it immediately out, let's save the value of the person's name that's just been typed in to a file. Well, how do we go about doing that? Well, in Python, there's this function called open, whose purpose in life is to do just that, to open a file, but to open it up programmatically so that you, the programmer, can actually read information Va a from it enseñar cómo or usar la write función information open, to it. cuya So única open is función like the programmer's es abrir un equivalent of like archivo. double-clicking on an icon on your Mac or PC. But it's a programmer's technique because it's going to allow you to specify exactly what you want to read from or write to that file. Formally, its documentation is here, and you'll see that its usage is relatively Y te straightforward. da la dirección a las funciones, a la documentación de Python donde existe la función open. Just requires the name of the file that we want to open and optionally how we want to open it. So let me go back to VS Code here and let me propose now that I do this. La I'm gonna función go ahead and requiere la dirección del archivo que vas a abrir y cómo lo quieras abrir, pero cómo lo quieras abrir es opcional. this function called open, passing in an argument for names.txt, which is the name of the file I would like to store Quiero abrir all un of these archivo que names se in. llama I can call it nombre. anything I want, but because it's going to be just text, it's conventional to call it something.txt. But I'm also going to tell the open function that I plan to write to this file. So as a second argument to open, I'm going to put literally quote unquote W for write, and that's going to tell open to open the file in a way that's going to... Es interesante esa función porque le está pasando un texto que quiere decir que no solamente le quiere abrir, sino que quiere escribir con la letra W de write en inglés. going to allow me to change the contents. And better yet, if it doesn't even Tengo exist que yet, mejorar mi it's going to pronunciación create inglés. the file for me. Now, open returns what's called a file handle, a special value that allows me to access that file subsequently. So I'm going to go ahead and assign it equal to a variable like file. And now I'm going to go ahead and quite simply write this person's name to that file. So I'm going to literally type file, which Pero is ¿qué the pasa si el archivo no variable, existe? linking to that file, .write, which is a function, otherwise known as a method that comes with open files that allows me to write that name to the file. And then lastly, I'm going to quite simply go ahead and say file.close, which will close and effectively save the file. So these three lines of code here are essentially the programmer's equivalent to like... O sea, básicamente lo que hace es primero con una variable normal guarda el input con la pregunta ¿cuál es tu nombre? Una vez, eso hace que le pregunte al usuario el nombre y el usuario escribe algo y le da enter en la terminal. Luego intenta abrir un archivo que se llama names.txt con la letra W, quiere decir que la usa para escribir. Luego a ese mismo archivo, eso lo asigna un archivo llamado file, usa la función write que está disponible en un archivo txt, supongo, y le escribe la función, le escribe la variable name que había nombrado anteriormente y luego cierra el archivo. Supongo que tiene que cerrarlo a la fuerza para que se guarden todas estas acciones. La acción de Double-clicking escribir. an icon on your Mac or PC, making some changes in Microsoft Word or some other program, and going to File, Save. We're doing that all in code with just these three lines here. Well, let's see now how this works.
Let me go ahead now and run python of names.py Ahí seguro le va a salir el error and enter. Let's type in de que a no name. existe I'll el type archivo. in Hermione. Enter. All right. Where did she end up? Well, let me go ahead now and type code of names.txt, which is a file that happens now to exist because I opened it in write mode. And if I open this in a tab, we'll see there's Hermione. Si existe, Well, quiere let's decir go que esto ahead lo and run genera. the- No me jodas. Esto le quiero probar. ¿Será que yo hice algo parecido? Bueno, igual esto no creo que lo vaya a guardar. Name underscore 5 da PG. Entonces vamos a hacer aquí name igual a input. What is your name? Esto me autocompleta. Entonces vamos a crear otra file. Igual a open. Y vieron que yo casi no escribí nada, esto me lo autocompletó la inteligencia artificial que está trabajando aquí. Pero bueno, esto es algo súper sencillo. Entonces esto se supone que debería escribir algo llamado name.txt. Vamos a ver si es así. No. Fine. What is your name? Vamos a escribir Manuel. Y lo generó. Sí, era como intuía. Esto genera el archivo. Porque yo no estaba seguro si él ya lo tenía generado. O sea, yo creía que esto podía dar, que la función open podía darte un error si el archivo no existe, pero resulta que esto lo genera. Algo importante a tomar en cuenta si en un futuro voy a trabajar con Python, que esta cosa genera sus propios archivos si el archivo no existe. Me gustó tanto que incluso creo que voy a hacer commit de eso. Ah, por cierto, yo esto lo tengo en un repositorio de aprendizaje en GitHub. Entonces, add name input functionality, hago commit nada más para tener un historial de lo que voy haciendo o de los cambios que voy haciendo. Y así puedo repasar las cosas que aprendí yendo a los repositorios Python Full Stack. Por ejemplo, en este repositorio llamado Primeros Pasos de Python, he hecho 56 commits, o sea, he hecho 56 cambios desde que empecé a aprender. Y bueno, así, no sé, un reclutador o alguien así puede saber que estoy currently learning Python. Claro, yo creía que lo tenía escrito aquí. Pero bueno, esto es algo superficial. Names.py once more. I'm going to go ahead and run python of names.py, enter, and this time I'll type in Harry. Let me go ahead and run it one more time, and this time I'll type in Ron. And now let me go up to names.txt where hopefully... Esto es interesante, que él está escribiendo un nombre y luego volvió a escribir. Me pregunto yo si eso escribe todo o si escribe el nombre al lado del otro. I'll see all three of them here. No, solamente ve el No, último. I've just actually seen Ron. What might explain It's Ron, what man. happened to Hermione and Harry, even though I'm pretty sure I ran the program 3 times and I definitely wrote the code that writes Y aquí le their pregunta a la names in that audiencia file. qué creen que pasó ahí. What's Es going on here, interesante. do you think? A los I think estudiantes. because we're not appending them, we should append the names.
since we are writing directly, it is erasing the old content and it is replacing with the last um, set of characters that we mentioned. Si entendí bien ese tipo que supongo que es hindú por el acento varo, lo que yo entendí es que no estás haciendo la pen al name, sino que directamente estás agregando siempre solamente o escribiendo la palabra que hay en la variable name. Entonces me imagino que en vez de solo agregar la palabra name, deberías crear una lista y hacer la pen a esa lista y luego recoger esa lista y agregar nombre por nombre. Exactly. Unfortunately, quote unquote W is a little dangerous. Not only will it create the file for you, it will also recreate the file for you every time you open the file in that. Y él mismo está diciendo que es peligroso, no la función, esta función while no solo crea un texto, un archivo, sino que siempre que la vuelves a usar, siempre lo recrea, no le agrega algo extra, sino que la recrea. That mode. So if you open the file once and write Hermione, that. Es decir, que si yo escribo aquí, ¿qué nombre voy aquí? En vez de Manuel, no sé, Esteban. Vuelve a generar el archivo, pero esta vez le escribe Esteban. That worked just fine as we saw. But if you do it again for Harry, if you do it again for Ron, the code is working, but each time it's opening the file and recreating it with brand new content. So we had one version with Hermione, one version with Harry, and one final version with Ron. But ideally, I think we probably would be appending, as Vishal says, each of those names to the file, not just clobbering, that is overwriting the file each time. So how can I do this? It's actually a relatively easy fix. Let me go ahead Y está diciendo que realmente es fácil de hacer. remove the old version of names.txt, and now I'm going to change my code to do this. I'm going to change the W, quote unquote, to just A, quote unquote, A for append, which means to add to the bottom, to the bottom, to the bottom, again and again. Now let me. La propia inteligencia artificial me agregó esto, un salto de línea, porque si tú siempre agregas siempre estás haciendo pen a un nombre nuevo y no tienes salto de línea, lo va a agregar uno al lado del otro sin separación. En cambio aquí lo va a agregar con un salto de línea. O sea, si yo le quitara este salto de línea, ese slash n, lo que haría sería agregarlos uno al lado del otro. Entonces ya hecho de esa forma puedo hacer, por ejemplo, como él hace, Harry, y luego agregar, por ejemplo, Hermione, y se supone que esto ya no... ¿Qué? ¿Por qué? ¿What? Ah, no, es que no agregué el salto de línea, perdón. Solo había la sugerencia y no la agregué. Entonces ahora vamos a hacer, no sé, Draco, el bastardo ese. Entonces aquí, what's your problem? Y agregarle aquí, no sé, Jason. Ya así lo empiezo a agregar porque los textos anteriores no tenían saltos de línea. Entonces es así. Go ahead and rerun Python of names.py, enter. I'll again start from scratch with Hermione, because I'm creating the file new. Notice that if I now do code of names.txt, enter, we do see that Hermione is back. So after removing the file, it did get recreated, even though I'm using append, which is good. But now let's see what happens when I go back to my terminal, and this time I run Python of names.py again. This time. Pues sí, se fijaron que yo me puse a hacer la cosa por mí mismo sin necesidad que lo hiciera. Eso también es algo muy importante, que tengas esa iniciativa a la hora de aprender las cosas. Que no simplemente explique las cosas, sino que tú veas lo que él hace y te imagines el posible proceder.
y tú actúes, que no dejes de seguir esa chispa solamente por seguir el curso a bajatabla, porque eso te puede hacer que tú mismo veas por ti mismo sin necesidad que alguien te muestre. Eso es como cuando pones un idioma y buscas hablarlo, buscas pronunciarlo, buscas leerlo, buscas hacerlo por ti mismo. In Harry. Let me run it one more time, this time typing in Ron. So hopefully this time, in that second tab, names.txt, I should now see all three of them, but, Sí. but, this doesn't look ideal. What have I Sí, clearly luce done feo porque wrong? está pegado uno al lado. Something tells me, even though all three names are there, it's not going to be easy to read those back unless you know where each name ends and begins. The English format is not correct. Like the English format is not correct. Like it's concatenating them. It is. Well, it appears to be concatenating, but technically speaking, it's just appending to the file. First Hermione, then Harry, then Ron. It has the effect of combining them back to back, but it's not concatenating per se. It really is just appending. Let's go to another hand here. What really have I done wrong? Or equivalently, how might I fix? It would be nice if there were some kind of gaps between each of the names so we could read them more cleanly. Hello, we should add a new line before we write new name. Good. We want to add a new line ourselves. So whereas print by default, recall, always outputs automatically a line ending of \n unless we override it with the named parameter called end, write does not do that. Write takes you literally. And if you say write Hermione, that's it. You're getting the H through the E. If you say write Harry, you get the H through the Y. You don't get any extra new lines automatically. Eso. Pelón. Yo creo que aquí este ejercicio intelectual, lo que pasa es que voy a comer. Entonces, gracias por haber estado aquí.